Muy bienvenidos a este evento de innovación en la práctica. Dándoles la bienvenida a todos ustedes y haber recibido esta invitación de Contacto y esta invitación de la Alcaldía de Medellín y del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Nuevamente bienvenidos, pero darles las gracias especialmente al profesor Fernando Palop, que con toda seguridad muchos de ustedes han consultado, conocen de muchas referencias. No es la primera vez que está en Colombia. Me decía que desde el 2003 no viene a Medellín y ha estado, digámoslo así, no voy a atrever a decirlo, gratamente impresionado, y ahorita rápidamente cruzábamos palabras y nos decía no va a ser la última vez, probablemente nos vamos a seguir viendo muchísimo más a menudo. ¿De qué se trata este tema? Se trata de innovación, pero de innovación en un sentido, en la medida de lo posible, muy práctico. Desde el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, repito, con todo el proceso que hemos vivido en estos años, con la Alcaldía de Medellín, hemos tratado de desarrollar un concepto que es hacer que la innovación sea lo más práctica posible, porque teoría hay mucha, documentos cada vez hay más, la innovación cada vez está más de moda, pero siempre existe la palabra y la pregunta de cómo hacer las cosas. En ese orden de ideas surge Contacto I hace unos 3 años, y hoy podemos decir con gusto que hay una comunidad de Contacto I bastante amplia en este momento. Podríamos decir que Contacto I está hecho para los empresarios, por los empresarios, y realmente hemos tratado de que el lenguaje, digamos, muy académico y muy teórico no esté allí, y eso es lo que invita a Contacto I, cómo entendemos la información y cómo hacemos para aplicarla realmente en nuestras empresas. Les voy a contar de qué se trata más o menos el asunto. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tener la presentación del doctor Fernando Palop, más o menos hasta las 3 de la tarde. Y ahí vamos a tener un pequeño receso para un refrigerio, y les rogaríamos que, si ustedes tienen algunas preguntas, porque la segunda parte es abrir un conversatorio para las preguntas, no las entreguen antes de salir al refrigerio, para que el profesor las pueda mirar, pueda tener pues un acercamiento con mayor profundidad a las dudas que ustedes tienen, y poder dirigir el conversatorio después de una forma más coherente. Ese es más o menos digamos, el contenido y el orden de la presentación. Primero hablará él hasta más o menos las 3 de la tarde. Tenemos un descanso entonces de unos 10 minutos, un refrigerio, y luego pasamos al conversatorio, y pues dependiendo del tiempo y el ánimo que ustedes tengan, creemos que hacia las 4 o algo más allá podríamos estar dando por terminado, pero repito, si hay mucho entusiasmo, estamos disponibles para ello. Yo les voy a recordar quién es el profesor Palop. Él es profesor asociado de la Universidad Politécnica de Valencia en España, en la Escuela Superior de Ingeniería Industrial. Tal vez algunos conocen una norma técnica española, una norma UNE, la UNE 166. Es una norma que habla de todo el tema, repito, de la normalización de la cadena de I+D+I, y él es ponente en el grupo de trabajo número 6 de esta norma. Además es consultor, capacitador en diferentes universidades y empresas en distintos países en el área iberoamericana en temas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Estamos
aprovechando, digamos, nuestras buenas relaciones con la Universidad Pontificia Bolivariana, que lo ha traído, y entre los dos nos hemos unido, Centro de Ciencia y Tecnología con el apoyo de la Alcaldía y la Pontificia Bolivariana, para poder aprovechar las jornadas de investigación de la Bolivariana, y está hoy aquí con ustedes. El público es completamente diferente al de las universidades, es un público muchísimo más empresarial, él lo sabe, o sea que no tengan ningún, digámoslo así, temor de hacer todas las preguntas empresariales que a bien convengan. En nombre de Contacto I, yo quiero darles nuevamente las gracias de estar aquí, y sin más preámbulos, darle la palabra al doctor Fernando Palomar. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Vamos a empezar ya de seguido, porque voy a hacer una pequeña innovación en estas intervenciones, innovación que se refiere o que responde a su vez al carácter innovador con el que ustedes han sabido preparar esta charla. Y es que han trabajado en el tema y me han planteado, como le pasa a determinados toreros, me han planteado no un toro, sino 6. Es decir, una batería de preguntas muy oportunas y muy pertinentes, lo cual dice mucho en favor de CTA, y además, por otro lado, lógicamente me obliga a mí a centrarme mucho mejor. Así que vamos ya al primer toro. Metodologías prácticas para hacer vigilancia tecnológica en la empresa. Bueno, pues vamos a ver. Estamos hablando de tres conceptos, de lo más general a lo más concreto. En primer lugar, el proceso de vigilancia tecnológica es un proceso de tipo circular, en el cual comenzamos por definir qué nos interesa investigar o seguir o vigilar, porque lo contrario de la vigilancia es estar pendiente de todo. Estar pendiente de todo lleva a perdernos, y más en este mundo actual. Contra más claro tengamos nuestras necesidades, más probabilidad vamos a tener de obtener resultados pertinentes. Una vez hemos definido esas necesidades, que respondería al qué, empezamos a responder al cómo. ¿Cómo lo hacemos? Tendremos que establecer una relación entre las necesidades y las fuentes de información que me puedan proveer o responder a estas necesidades, teniendo en cuenta que no debemos tener una aproximación simplista a las fuentes de información. Internet solo es una parte de las fuentes de información. Tenemos también la información electrónica que está en bases de datos. Tenemos también los especialistas, los actores de los problemas y de los temas. Entonces hemos de saber combinar con acierto la información que se deriva de las bases de datos con la que nos proporciona Internet, con la que nos proporcionan los especialistas y expertos. Y además debemos saber también que hay una información que es más de tipo científico y tecnológico, y hay otra información que es más de tipo de mercado. Con lo cual, normalmente, dependiendo de la necesidad, tendremos que entrar por un lado o por otro y contextualizarla, porque hoy en día no nos basta solo con saber de una tecnología, porque ¿de qué nos sirve saber mucho de una tecnología novedosa de tipo, por ejemplo, de intervención genética, si hay una regulación que nos prohíbe el comercializar los alimentos derivados de ese tipo de línea de investigación? Entonces sería suicida por nuestra parte no trabajar esos aspectos. Entonces los hemos de saber combinar con acierto. Ya tenemos las fuentes y entonces hemos de saber trabajar en equipo, de manera colectiva, porque hoy en día la época de Leonardo en ese sentido ya pasó, y es muy difícil que una sola persona interviniendo pueda contestar con profundidad a temas complejos como son los que requieren este tipo de enfoques. Entonces tendremos que ver cómo combinamos nuestras capacidades con la de aquellos compañeros en nuestra organización que pueden apuntar, validar, orientar, y de aquellos otros especialistas fuera de nuestra organización que van a poder enmarcar, sugerir, proponer. Con todo ello podremos empezar a construir resultados. Y si además, en vez de tratarse de dar una respuesta concreta en una fecha concreta, se trata de estar pendiente de un ámbito temático durante un periodo de tiempo, es decir, nos interesa seguir, por ejemplo, pues
la evolución de determinados proyectos. Hablábamos en la comida de las nuevas maneras de urbanizar el territorio, concentrando determinados servicios avanzados en áreas urbanas, etc. Bueno, pues eso nos interesa, todo lo que vaya apareciendo ahí durante unos meses que desarrollamos el proyecto. Y en este sentido deberemos tener el acierto, el tino de distribuir entre varias personas esa labor de seguimiento de manera que cubran un conjunto de fuentes. ¿Para qué? Fundamentalmente para lo que son propósitos de la vigilancia: anticiparnos y reducir el riesgo, reducir la probabilidad de sorpresa. Esto es tan antiguo como la propia historia del mundo empresarial y de las organizaciones. Lo peor que le puede pasar a una organización es que la sorprenda, no esté preparada para ello, no tenga tiempo para reaccionar. Es como para lo que nos pasa con las personas cuando no nos esperamos determinadas noticias. Ya tenemos un poco esta metodología, estos pasos de identificar necesidades, identificar fuentes, establecer responsabilidades, realizar un análisis de la información que vamos reuniendo, generar conclusiones, recomendaciones, propuestas de acción. Esto es lo que cierra el círculo, teniendo en cuenta que la tendencia en los últimos años es pasar de lo que fue en décadas pasadas el aportarle información al decisor a lo que es el modo de trabajo hoy del decisor. El decisor no quiere y no puede recibir información, no tiene tiempo. Lo que necesita es recibir propuestas, recomendaciones, implicaciones para su organización. Y por tanto, en el proceso hemos de tratar de llegar lo más avanzado posible para que el directivo se centre sobre todo en la evaluación de alternativas, se centre en el contraste de las mismas, en la consideración de la fiabilidad de lo que le estamos aportando, etc. Ahí es donde está el valor. En ese terreno se juega hoy en día el valor. Si al directivo lo saturamos con más información, lo que hacemos es aumentarle el estrés y difícilmente va a considerar esas aportaciones, porque él ya tiene su cuadro de consejeros, de fuentes, etcétera, que le permiten estar ahí tomando decisiones. Habría un nivel mucho más de detalle de las metodologías, que son los procedimientos. Y en ese caso me remito a la alusión que hacía antes el director, cuando comentó que hay una norma, por ejemplo, desde el año 2006, que es la norma UNE 166.006, donde tienen ustedes todo un flujo de trabajo con todos los pasitos de cómo podemos abordar un proceso de investigación hasta obtener resultados de vigilancia. Vayan, consulten la norma, está en la web, visiten la página del Organismo Español de Normalización, aenor.eso.com, me imagino, y además les anuncio que estamos ahora terminando una guía de aplicación de la norma que la tendrán a principios del 2010. La pregunta sobre las pequeñas empresas va a salir en este apartado y posteriormente. Efectivamente, ¿qué pasa con las pequeñas empresas? Porque evidentemente esta labor de reunir información de fuentes, de organizarla, de integrar la opinión de expertos, de obtener conclusiones. Si aquí hay asistentes del mundo de la pequeña empresa, saben que uno de los problemas que tiene el mundo de la pequeña empresa es el de las limitaciones de recursos humanos. Estamos muy estrechos de personas y por tanto no estamos para grandes alegrías en cuanto a tareas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No obtenemos este tipo de valor? ¿Renunciamos? No, ni mucho menos. Las pequeñas empresas tienen una de sus grandes virtudes, que es la agilidad. Tienen, como decimos nosotros allí en España, tienen que buscarse la vida con mucha inteligencia. Y entonces para eso hay una combinación que es muy efectiva, la de entidades, asociaciones y organismos intermedios que generan servicios que llamamos federados o colectivos al servicio de esas pequeñas empresas. De esta manera, la elaboración de ese tipo de servicios, de esos informes de tipo temático que llamamos también multicliente, porque van destinados a más de una posible empresa, puede aportarles, si no todo el tramo hasta la decisión, porque no van a ser servicios personalizados, sí que pueden hacer un buen recorrido. Y al ser servicios colectivos de tipo federado, su coste
posiblemente va a ser muchísimo más reducido que lo que siempre se puede hacer, encargar a un consultor que nos haga un trabajo de investigación. Hay múltiples ejemplos de ese tipo de servicios. Vamos a ver simplemente un par de ejemplos. Miren, vamos a ver, este es el esquema de trabajo básico de un proceso de servicios colectivos. Es decir, en concreto, este es un proyecto de mediados de los años 90 en el que intervine en su diseño y ejecución, y en el cual lo que tratamos fue en un área industrial de especialización en un solo producto, el juguete. Es un área geográfica en España, en el Mediterráneo, que solo sabía fabricar juguete. Le había ido extraordinariamente. Se creó en base al juguete artesanal de madera, aguantó la introducción del metal, de la hoja de lata, de los mecanismos mecánicos, etc. Pero ya se le indigestó, aguantó el plástico, pero se le indigestó la electrónica y el producto asiático. Entonces, cuando llegó a ese estadio, tuvieron que buscarse la vida, por así decirlo, en otro tipo de aplicaciones. Pero ahí había un conjunto de capacidades instaladas de enorme valor. Era un tejido industrial que sabía estupendamente soldar, sabía estupendamente inyectar plástico, sabía estupendamente hacer tratamientos de metales, etc. Entonces, una vez hicimos un inventario de capacidades, tuvimos una rejilla suficiente como para filtrar el conjunto posible de oportunidades de diversificación. Creamos 2 niveles de comunicación de los resultados, de manera que fueran las empresas las que tiraran de aquellas oportunidades que veían más interesantes. Nosotros no queríamos inundarles de información. Entonces, nosotros pasábamos un contenido mínimo de información y a partir de ahí, solo aquellas interesadas nos pedían más. Se les mandaba un segundo nivel más profundo e incluso para desencadenar el interés empresarial, establecíamos unas reuniones colectivas con ayuda de las entidades bancarias locales y con la presencia de actores de la diversificación. Un ejemplo muy sencillo para que lo retengan. Si el tema era posibilidades de utilizar las capacidades de los fabricantes de envases en envases de mayor valor añadido, montábamos una reunión que invitábamos a 2 directores de compras de empresas del sector cosmético, donde la exigencia para el tipo de envases es de envases de mucho más valor. Y de esta manera ahí se iniciaba el mecanismo de mover el interés empresarial. ¿Paso? No, seguimos aquí. Sí. Este, por ejemplo, es un ejemplo de uno de los mecanismos de difusión y comunicación colectiva de oportunidades. Estamos hablando de un observatorio para el sector textil-confección. Aquí el énfasis es la diversificación hacia los textiles técnicos. Es otro tipo de sector también que está sufriendo las ventajas competitivas en costes que tienen los fabricantes asiáticos. Y entonces aquí lo que han hecho de manera muy inteligente la asociación empresarial, en vez de apurar el negocio y reaccionar cuando ya tenemos cifras, números rojos en nuestras cuentas, se ha venido preparando en los últimos años. Han hecho estudios de mercado y han dicho, bueno, es que dentro del mundo textil, mientras que el textil tradicional, la confección y el textil hogar está creciendo, pero a cifras reducidas, hay un sector muy interesante de tasas de crecimiento de más de 2 dígitos, que son las aplicaciones técnicas del textil. Ustedes a lo mejor, si no tienen experiencia en el textil, no serán conscientes, pero en sus carros llevan un montón de kilos de textil. En las laderas, en las autopistas y en los campos deportivos, para ayudar a la filtración y sujeción de terrenos, hay un montón de metros cuadrados de textiles, que son los que llaman los geotextiles. Luego tenemos las nuevas propiedades en los textiles, por ejemplo, textiles antibacterianos para su empleo en el sector de salud, tanto en las batas, como en las sábanas, como en todas las telas de quirófanos, etc. Bueno, pues ahí estamos hablando de todo un mundo emergente de más valor añadido, de más complejidad técnica y en la cual, por así decirlo, todavía esos países que se defienden fundamentalmente con costes, en costes bajos, no van a poder de momento interesarse. Por ahí vamos a tirar. Y esto fue lo que hizo la asociación empresarial con nuestra colaboración montando un proyecto.
en el cual se creaban esos distintos niveles de comunicación de los resultados, y el propio Instituto Textil, en este caso, que era el elemento que motorizaba el sistema de vigilancia, incluso invertía en tecnologías demostrativas, comprando equipos aplicables al nuevo tipo de tejido, porque no era un tejido, era un tejido no tejido, es una contradicción, pero hay un enmarañamiento, no hay la típica urdimbre y trama del textil tradicional. Sí. Y entonces se iban enviando este tipo de oportunidades. El contenido es lo de menos, aunque no lo puedan leer, créanme, de lo que son diversos niveles de lectura de las oportunidades. Vamos otra vez a la sexta. ¿Cuál es la relación entre vigilancia tecnológica, innovación y estrategia? Bueno, la innovación, ya saben ustedes que es una novedad portadora de éxito. Por tanto, si lo que estamos hablando es de novedad, hemos de asegurar que es realmente novedad. Estamos cansados de que la inercia histórica lleva a que determinadas empresas piensan y están convencidas y han asumido que lo que están preparando es nuevo y que seguro que va a ser éxito. Y mientras lo están preparando ya tienen a 4 competidores que han llegado al país, que llevaban con esa novedad 10 años y que les van a hacer polvo todo su proyecto. Eso no puede seguir sucediendo. Y para eso no basta con saber lo que hay en nuestro país, ni lo que hay en América del Sur. Hay que mirar ya hoy en día en los 5 continentes, porque los rivales, las amenazas, nos pueden llover desde continentes muy lejanos. Entonces, precisamente por eso, esa es la relación. La vigilancia tecnológica es un soporte portador de novedad y nos ayuda a identificar allí donde estén las novedades, ya sean de mercado, ya sean tecnológicas, ya sean científicas, de manera que podamos contextualizar mucho mejor nuestras posibilidades, nuestros conocimientos, situarlos más en términos relativos y ser mucho más conscientes de nuestros limitados recursos, pero al mismo tiempo con eso disminuir el riesgo. Estamos hablando de un mundo que definitivamente se ha instalado en un estadio superior de riesgo. Saldremos de la situación económica actual de crisis, pero el riesgo va a permanecer. Esta es una de las características con las que vamos a enfrentarnos en el siglo XXI. Hay que trabajar con mayor nivel de riesgo y, por tanto, hay que gestionar y gerenciar mucho mejor la información del entorno y de los cambios. Hemos de saber aprender mejor del entorno. Hay muchas empresas que fracasan porque no aprenden bien, no leen bien los cambios que están pasando a su alrededor. Se dejan llevar por la inercia y la presión del día a día. No paran 5 minutos a reflexionar qué es lo que realmente está pasando, por qué ese competidor ha hecho eso, por qué me han propuesto esto. No paran a leer ese tipo de señales. Y a continuación vienen las consecuencias negativas. En cuanto a la estrategia, bueno, evidentemente, si en la estrategia estamos estableciendo unos objetivos a medio y largo, y esos objetivos no están elaborados con toda la información, corremos el riesgo nuevamente de resbalarnos. Luego, por tanto, la innovación va a ser un medio de alcanzar los objetivos de la estrategia, y la vigilancia nos va a ayudar a conseguir que lo que hagamos sea realmente innovador. Herramientas. ¿Cuáles son las herramientas de software para optimizar los procesos? Si antes comentábamos que había, como en el proceso general de vigilancia, había como unos pasos o etapas, no podemos hablar de una herramienta que todo lo resuelva, sino debemos hablar de herramientas adecuadas para cada etapa del proceso. Por ejemplo, hay herramientas que son adecuadas para gestionar las fuentes de información, para realizar búsquedas muy potentes. Otras son adecuadas para organizar la información. Las bases de datos no es sino una tecnología que básicamente nos ayuda a organizar, almacenar y recuperar la información. Hay otro tipo de herramientas que nos ayudan a presentar los resultados, a comunicarlos. Hay herramientas que sirven para analizar la información. Existen algunas plataformas que combinan, luego veremos algunos ejemplos,
que combinan algunas de estas funciones, es decir, que tienen capacidad de búsqueda y al mismo tiempo pueden organizar la información e incluso pueden comunicarla. Bueno, pues otras son especializadas en analizar la información y además, sobre todo, en un ámbito de información específica, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Entonces, hemos de saber exactamente qué es lo que queremos y las herramientas van a ser un instrumento. Por favor, nunca se les ocurra priorizar las herramientas. Pueden comprarse el mejor modelo de Ferrari, de Mercedes, de BMW, que si no han pensado dónde lo van a utilizar, puede ser un gran error. Entonces, por tanto, veamos primero hacia dónde vamos, para qué lo necesitamos y luego pensemos en las herramientas. A este respecto, tienen el trabajo que realizó conjuntamente conmigo una compatriota suya, la doctora Marcela Sánchez Torres, que tiene una buena revisión de herramientas y liga herramientas con funciones. Entonces, si alguien está interesado, luego la refiero. Si conocemos la herramienta Zotero, ¿no? Sí, ya pasamos a la siguiente. Y si conozco otra mejor para el trabajo de investigación. Bueno, vamos a ver, Zotero es una herramienta que la tienen en internet, es un complemento de Google. Si ustedes están en una empresa, las empresas no publican, no viven de publicar. El investigador sí. Luego, por tanto, Zotero para el mundo empresarial tiene un valor relativo. En cuanto a si hay otras herramientas como Zotero, pues sí, hay bastantes herramientas como Zotero. De hecho, si utilizan cualquier base de datos, verán a la hora de descargar la información que dicen para qué tipo de herramienta quiere utilizar la descarga de información. La quiere para EndNote, la quiere para Reference View, etc. Bueno, pues EndNote, Reference View, etc. son diversos softwares que sirven para que los investigadores organicen sus citas. Pero ahí estamos hablando del mundo investigador. Aquellos que estén en el mundo de la empresa con estas herramientas no tienen demasiadas cosas que hacer.